Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intros imagina por un momento que existiera un lugar donde todo el conocimiento del mundo conocido estuviera reunido bajo un mismo y amplio techo. Un lugar que no solo conservara rollos de papiro cuidadosamente etiquetados en estanterías interminables, sino donde las mentes más brillantes de su tiempo expandieran los límites del pensamiento, cartografiaran las estrellas en el cielo nocturno y midieran la tierra con una precisión asombrosa. Tal lugar existió una vez, radiante y majestuoso en su atracción intelectual, la gran biblioteca de Alejandría. Pero, como la llama de una sola vela al viento, este punto de luz del conocimiento se extinguió a lo largo de los siglos, y con él desapareció un tesoro de sabiduría cuyo valor incalculable apenas podemos vislumbrar hoy en día. Este centro del espíritu era mucho más que un simple almacén silencioso de papiro. Era un organismo vivo y pulsante de investigación, un verdadero laboratorio de ideas de la antigüedad, poblado por eruditos, poetas y científicos. Simbolizaba el profundo impulso humano no solo de habitar el mundo, sino de comprenderlo, catalogarlo y extraerle sus secretos ocultos. Para entender este lugar, debemos sumergirnos en la era helenística. Fue una época que siguió a las conquistas de Alejandro Magno y en la que la ciudad que llevaba su nombre, en el delta del Nilo, se convirtió en un crisol de culturas. Las influencias griegas, egipcias y persas se encontraron aquí, encendiendo un hambre intelectual sin precedentes. Acompáñame ahora en un viaje tranquilo hacia los orígenes de esta legendaria institución. Caminaremos por los pasillos de sus años más gloriosos, y nos acercaremos con cautela a las enigmáticas circunstancias que llevaron a su desaparición gradual. Al hacerlo, no solo recopilaremos hechos y nombres, sino que también reflexionaremos sobre la naturaleza frágil del conocimiento y su fugacidad. Deslicémonos juntos a través de los siglos y sintamos el silencio que este tesoro perdido ha dejado atrás. Simplemente recuéstate, respira profunda y pausadamente, y permite que las imágenes del pasado surjan ante tu ojo interior de forma lenta y pacífica. Capítulo 1. Nacimiento de una visión. Comencemos nuestro viaje en una época de hace más de 2000 años, donde el sol ardiente del Mediterráneo iluminaba una nueva era del pensamiento y la búsqueda del conocimiento. En el siglo IV antes de nuestra era, se desplegó una visión en la costa norteafricana que cambiaría para siempre el rostro del mundo antiguo. Fue la visión de un hombre, Alejandro Magno, cuya mirada se extendía más allá de la bruma salada del mar hacia la distancia, cuando puso la primera piedra de una ciudad que llevaría su nombre y se convertiría en la cuna de logros intelectuales incomparables, Alejandría. Un joven conquistador, impulsado por una voluntad indomable y un sentido de la importancia estratégica del lugar, formó en este sitio no solo una fortaleza militar, sino un centro cosmopolita que uniría las culturas de Oriente y Occidente. Soñaba con un puerto que atrajera la riqueza del mundo y con un centro urbano que expandiera el horizonte del entendimiento humano. Pero como sucede a menudo en el gran plan de las cosas, la realización de esta idea profunda fue dejada en manos de otros. Tras la temprana muerte de Alejandro, que mantuvo al mundo en vilo y sumió a su vasto imperio en un vacío de poder, el imperio que él había forjado se desmoronó entre sus generales, los diádocos. De esta encarnizada lucha por la sucesión surgió en Egipto una nueva dinastía, los Ptolomeos. A la cabeza se encontraba Ptolomeo I Soter, el Salvador, como lo llamaría la historia, quien fuera un compañero cercano de Alejandro y ahora gobernante de la rica tierra del Nilo. Era un general de mente aguda que, sin embargo, veía más allá de la superioridad militar o la ganancia territorial. Ptolomeo I reconoció que el verdadero poder de su recién fundada dinastía no residía solo en las armas de sus soldados, sino en algo mucho más duradero e influyente: el conocimiento mismo. Albergaba el audaz sueño de convertir a Alejandría en un centro intelectual que eclipsara a todas las demás metrópolis del mundo helenístico. Tal institución no solo legitimaría su derecho a gobernar, sino que también anclaría el esplendor de su dinastía en los anales de la historia. En esta fase decisiva de su labor, conoció a un hombre cuya profundidad intelectual y fuerza visionaria
sentarían las bases de la biblioteca más grande de la antigüedad. Demetrio de Falero. Este estadista y filósofo ateniense, que alguna vez fue regente de su ciudad natal, había sido llevado al exilio, tras el cambio de poder en Atenas, y encontró en Alejandría un nuevo hogar y un protector receptivo. Demetrio no era solo un pensador, sino también un practicante del conocimiento. Llevaba consigo el recuerdo vivo de los grandes centros de pensamiento de Atenas, de las academias y los peripatoi, donde los eruditos exploraban el mundo bajo la atenta mirada de las musas. Con estos modelos en mente, inspiró a Ptolomeo I para fundar un santuario de las musas, el llamado Museion. Pero este Museion era mucho más que una biblioteca en el sentido actual. Era una institución integral de investigación y enseñanza, un organismo vivo del espíritu dedicado a las 9 musas. Aquí, eruditos de todos los rincones del mundo conocido encontrarían un hogar, dotado de viviendas, amplios comedores que invitaban al intercambio y al debate, e incluso observatorios para descifrar los secretos del cielo. La fundación de la Biblioteca de Alejandría, hacia el año 280 a.C., al comienzo de la floreciente dinastía tolemaica, fue un acto de brillantez estratégica. No fue el resultado accidental de un capricho, sino una decisión política deliberada para establecer a Alejandría como la capital intelectual indiscutible de todo el mundo helenístico. Demetrio de Falero fue la fuerza impulsora, el visionario que promovió la concepción de esta institución como un depósito universal de conocimiento. Imaginó una colección que incluyera cada escrito imaginable, un lugar donde todo el conocimiento humano fuera reunido, estudiado y preservado. En las mentes de estos hombres nació la ambiciosa idea de un faro cultural, cuya luz brilla hasta hoy en nuestra imaginación, y nos habla de la esperanza incomparable de un conocimiento ilimitado. Capítulo 2. La construcción magnífica y sus sistemas. La visión de un depósito de conocimiento ilimitado, que había tomado forma en las mentes de aquellos eruditos antiguos, se manifestó finalmente en un esplendor arquitectónico sin igual. Imaginemos que estamos en una mañana bañada por el sol en Alejandría. El aroma salino del mar todavía flota en el aire, mezclado con el aroma de especias lejanas que animan las concurridas calles del puerto. Ante nosotros se alza, majestuoso y sublime, el complejo del Museion, aquel lugar de las musas que se convertiría en el corazón pulsante de la vida intelectual. Su fachada, tallada en mármol blanco radiante, captura la luz del cielo egipcio y la hace bailar en suaves reflejos, una vista que provoca admiración y asombro por igual. Este Museion era mucho más que una simple biblioteca. Era una academia integral, un instituto de investigación pionero diseñado para atraer y albergar a las mentes más brillantes del mundo antiguo. Y los eruditos encontraban no solo los medios para sus estudios, sino también alojamiento, comedores y sobre todo, una comunidad inspiradora. En el centro de esta magnífica estructura, se encontraba la sala principal de la biblioteca, un lugar de tamaño impresionante y diseño cuidadoso. Techos altos permitían que el espacio respirara, filas de columnas organizaban el interior, y la luz tenue que entraba por aberturas artísticas, otorgaba a todo un aura de solemne silencio. De esta sala central partían espaciosas salas de lectura equipadas con cómodos bancos y mesas, donde el suave crujido de los rollos de papiro formaba el único sonido que rompía la concentración de los estudiantes. Junto a ellas había salas de conferencias donde filósofos, matemáticos y astrónomos compartían sus conocimientos, así como amplios jardines verdes que invitaban a la reflexión y al intercambio intelectual al aire libre. De hecho, la Biblioteca de Alejandría constaba de 2 partes principales. La biblioteca madre, la gran colección principal, se encontraba dentro de este Museion en el barrio real de la ciudad. Su función era recopilar, preservar y poner a disposición de los eruditos todo el conocimiento alcanzable. Pero también había una biblioteca hija, más pequeña pero no menos importante, ubicada en el Serapeo, un imponente recinto templario dedicado al dios Serapis. Esta biblioteca hija servía como complemento a la colección principal, posiblemente como una biblioteca de préstamo más accesible al público o como un archivo para duplicados y escritos más antiguos que aliviaran la carga de la biblioteca principal.
Ambas instituciones formaban un sistema coherente que pretendía hacer el conocimiento ampliamente accesible y al mismo tiempo, custodiar de forma segura las obras más valiosas. El estilo de construcción y los materiales reflejaban la ambición de esta empresa. Además del mármol omnipresente para la estructura y la representación, la madera desempeñaba un papel crucial en el mobiliario interior. Estanterías, armarios y mesas fabricados especialmente para el almacenamiento de los delicados rollos de papiro. El papiro, fabricado a partir de la planta del mismo nombre, era el principal soporte de información de aquella época. Sin embargo, estos rollos, escritos a mano y elaborados con gran esfuerzo, eran extremadamente vulnerables a la humedad, las plagas y el paso del tiempo. Por lo tanto, su almacenamiento requería el mayor cuidado. A menudo, se guardaban en compartimentos o cajas fabricadas especialmente, las llamadas armaria, que no solo ofrecían protección, sino que también permitían una disposición sistemática. La enorme cantidad de rollos de papiro, se estima que en su apogeo la biblioteca contaba con hasta 700.000 rollos, planteó a los responsables un desafío monumental de orden. ¿Cómo se podría catalogar este mar inabarcable de conocimiento y hacerlo accesible a los eruditos? Aquí se revela la verdadera genialidad de los eruditos alejandrinos, quienes desarrollaron el sistema bibliotecario más antiguo conocido en el mundo. La fuerza impulsora detrás de esta organización revolucionaria fue Calímaco de Cirene, un poeta y erudito que vivió aproximadamente entre el 310 y el 240 a.C. Creó las famosas Pinaques, una obra monumental que registraba en 120 volúmenes todos los rollos de papiro presentes en la biblioteca. Este exhaustivo catálogo era más que una simple lista. Organizaba las obras por género: poesía, prosa, historia, filosofía, y dentro de estas categorías, por autor. Cada entrada incluía información biográfica sobre el autor y un breve resumen del contenido de la obra. Las Pinaques no solo son un testimonio de un logro intelectual increíble, sino que también se consideran una de las primeras obras bibliográficas completas de la historia, sentando las bases de los sistemas de catalogación modernos. Permitieron a los eruditos orientarse en esta vasta colección de sabiduría, encontrar obras específicas y estudiar referencias cruzadas que profundizaban sus investigaciones. Este sistema de orden, integrado en la silenciosa dignidad de las salas de lectura y la sublime arquitectura del Museum, creó una atmósfera de profunda erudición. El trabajo incansable en la colección y su estructuración atestigua un profundo respeto por la palabra escrita y la voluntad incondicional de preservar el conocimiento de la humanidad para las generaciones venideras. El suave murmullo de los estudiantes, el discreto golpeteo de los estiletes sobre las tablillas de cera, y el ocasional paso de una hoja de papiro, eran los sonidos de un mundo que se había dedicado al descubrimiento. Un mundo que, en su registro sistemático del saber, se había embarcado en una aventura cuya magnitud cautiva nuestra imaginación hasta el día de hoy. Capítulo 3. Los cazadores de conocimientos. De esta profunda dedicación al saber, surgió en Alejandría una política de recolección que no tenía precedentes en su consecuencia y ambición. Los gobernantes ptolemaicos, impulsados por el deseo de poseer la biblioteca más grande y completa del mundo, siguieron una estrategia agresiva para llevar cada rollo de papiro imaginable a sus cámaras del tesoro. No escatimaron gastos ni esfuerzos. La compra, la copia e incluso la confiscación de manuscritos valiosos se convirtieron en prácticas comunes en esta búsqueda incansable de riqueza intelectual. Fue una verdadera caza de cada testimonio del pensamiento humano que existiera en cualquier lugar del mundo. Un aspecto especialmente fascinante de este frenesí recolector fueron los llamados registros de barcos. Imagina cómo un barco mercante entraba en el concurrido puerto de Alejandría tras una larga travesía marítima. Apenas había echado el ancla, funcionarios del Museum y de la biblioteca subían a bordo. Su tarea estaba claramente definida. Registraban la carga en busca de rollos de papiro de cualquier obra escrita que los navegantes trajeran consigo. Si se encontraban tales tesoros, eran trasladados de inmediato a la biblioteca. Allí comenzaba un proceso meticuloso. Los rollos eran copiados cuidadosamente. En algunos casos,
especialmente con obras de valor excepcional o de importancia hasta entonces desconocida, los bibliotecarios se quedaban con el original y devolvían a los propietarios únicamente la copia recién realizada. Este procedimiento, aunque desde la perspectiva actual pueda parecer cuestionable, demuestra la voluntad incondicional de los Ptolomeos de convertir la biblioteca en el centro indispensable de todo el conocimiento. La sola idea de que cada barco que llegaba a sus costas pudiera traer potencialmente nuevo conocimiento a su colección, debe haber electrizado tanto a los eruditos como a los gobernantes. Esta abundancia de conocimiento sin precedentes, reunida mediante métodos tan extraordinarios, actuó como un imán luminoso para los más grandes pensadores del mundo antiguo. Desde todos los puntos cardinales acudieron eruditos, filósofos, matemáticos, médicos y poetas a Alejandría. Venían atraídos por la cantidad inabarcable de escritos que aquí podían ser estudiados, discutidos e interpretados. Pero no solo la mera masa de conocimiento acumulado los atraía. También era el generoso apoyo real. Los Ptolomeos no eran solo coleccionistas, sino también promotores de las ciencias. Ofrecían a los eruditos un entorno inspirador, oportunidades de trabajo y los recursos que necesitaban para sus investigaciones. Esto convirtió a la biblioteca en un centro vibrante y vivo de intercambio intelectual, donde se preservaba el conocimiento antiguo y se creaba continuamente conocimiento nuevo. Un pilar central de este apogeo intelectual fue la extensa labor de traducción. En Alejandría se reconoció pronto la importancia de hacer accesible el conocimiento más allá de las barreras lingüísticas. Obras de Persia, Babilonia, Egipto y otras culturas fueron traducidas al griego, la lengua franca del mundo erudito de entonces. Un ejemplo especialmente destacado de este logro monumental es la creación de la Septuaginta, la traducción al griego de la Biblia hebrea. Esta traducción, que según la leyenda fue realizada por 70 o 72 eruditos judíos en Alejandría, no solo fue una obra maestra filológica, sino que también tuvo enormes repercusiones culturales y religiosas. Permitió al mundo de habla griega acceder a las sagradas escrituras del judaísmo e influyó decisivamente en la teología cristiana primitiva posterior. La Biblioteca de Alejandría no era un mero archivo. Era un organismo vivo que atraía activamente hacia sí el conocimiento del mundo, lo ordenaba y lo expandía. Capítulo 4. La Edad de Oro de los Descubrimientos. ¿Cómo se mide el mundo en el que se vive solo con la fuerza del pensamiento? ¿Cómo se capta la inmensidad aparentemente infinita del cielo y se organiza en un sistema comprensible? Estas preguntas resonaban por los pórticos y salas de estudio de la Biblioteca de Alejandría, y encontraban respuesta en las mentes de los genios brillantes que allí se reunían. En los tranquilos jardines contiguos a la gran sala, a menudo se podía observar a un hombre dibujando figuras geométricas en la arena con un simple palo. A su alrededor se sentaban jóvenes alumnos que seguían fascinados sus líneas y explicaciones. Este era Euclides, cuya obra Los Elementos se convertiría en uno de los libros más influyentes de la historia de la humanidad. En 13 volúmenes, reunió todo el conocimiento geométrico y aritmético de su tiempo, lo organizó sistemáticamente y lo construyó sobre un puñado de axiomas sencillos. Su trabajo era tan claro, tan lógico y tan completo que durante más de 2000 años formó el fundamento indiscutible de las matemáticas. En la silenciosa concentración con la que trazaba un círculo perfecto en la arena, residía la esencia del espíritu alejandrino. Crear un orden elegante y eterno, a partir del caos de las observaciones. Este impulso de ordenar y comprender el mundo, llevó a uno de los logros más asombrosos de la antigüedad. Eratóstenes, otro erudito que dirigió la biblioteca, se propuso una tarea aparentemente imposible: la medición del globo terrestre. Había oído que en la ciudad de Siena, muy al sur, un solo día al año, en el solsticio de verano, el sol al mediodía estaba directamente en el cenit y no proyectaba sombras. Al mismo tiempo, notó en Alejandría que una vara colocada verticalmente sí proyectaba una sombra. A partir del ángulo de esta sombra, que era de unos 7,2 grados, lo que corresponde a una 50ª parte del círculo completo de 360 grados. Dedujo que la distancia entre las dos ciudades
debía corresponder exactamente a una 50ª parte de la circunferencia total de la Tierra. Contrató a bematistas, contadores de pasos especialmente entrenados, para determinar la distancia exacta. Con estos datos, el ángulo de la sombra y pura lógica, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra en un valor que, con una precisión asombrosa, se desvía solo un pequeño porcentaje del valor conocido hoy en día. Solo mediante la observación y la razón, un hombre en la biblioteca había captado las verdaderas dimensiones de nuestro planeta. Pero la mirada de los eruditos no solo se dirigía a la Tierra, sino también hacia las estrellas. Mientras la mayoría partía de una Tierra en el centro del universo, Aristarco de Samos se atrevió a plantear un pensamiento revolucionario. Propuso que era el Sol el que permanecía inmóvil en el centro y que la Tierra, junto con los demás planetas, viajaba en un círculo a su alrededor. Esta idea heliocéntrica era tan radical, tan adelantada a su tiempo, que apenas encontró seguidores y casi cayó en el olvido. Sin embargo, los rollos de papiro que contenían su teoría fueron cuidadosamente preservados y copiados en Alejandría. Una semilla dormida del conocimiento que volvería a brotar casi 2000 años después en las manos de Copérnico. También floreció la ciencia práctica. Aunque el genial inventor Arquímedes de Siracusa no vivió permanentemente en Alejandría, mantenía un estrecho intercambio con los eruditos de allí. Sus escritos sobre las leyes de la palanca, los polipastos y el tornillo que lleva su nombre, fueron estudiados con avidez, sus métodos analizados y desarrollados. En los pasillos de la biblioteca se preservó su genialidad, y se puso a disposición de la posteridad. Al mismo tiempo, la investigación médica avanzaba por caminos pioneros. Herófilo de Calcedonia, un médico en Alejandría, se atrevió a diseccionar cadáveres humanos para comprender la estructura del cuerpo, una ruptura de tabú inaudita para la época. Fue el primero en distinguir entre arterias y venas, y reconoció el cerebro como el centro del sistema nervioso. Sus detallados estudios anatómicos sentaron las bases de la medicina científica. Mientras tanto, en los observatorios de la ciudad, el astrónomo Hiparco cartografiaba el cielo estrellado con una precisión hasta entonces inalcanzable y creaba un catálogo de más de 850 estrellas, determinando su posición y brillo. La biblioteca era, por tanto, mucho más que un simple almacén de libros. Era un organismo vivo, un motor de progreso que fomentaba una cultura de pensamiento crítico, de investigación empírica y de cuestionamiento audaz. Cada nuevo pensamiento, cada descubrimiento, era discutido aquí, verificado y encontraba su lugar en el gran mosaico del conocimiento humano, que crecía día tras día y dibujaba una imagen cada vez más clara del mundo. Capítulo 5. Primeras grietas en los cimientos. Pero mientras en los pasillos del Museo la luz del conocimiento brillaba con más fuerza y claridad que nunca, en el horizonte político de Egipto, empezaron a acumularse nubarrones, pues una biblioteca solo prospera en condiciones estables. Los cambios de gobernantes, las luchas internas por el poder y la disminución del apoyo, dejaron su huella. La dinastía de los Ptolomeos, que había comenzado con fundadores visionarios, producía ahora gobernantes cuyas prioridades se habían desplazado del fomento del espíritu hacia el puro, y a menudo brutal, mantenimiento del poder. La armonía entre la corona y la academia, que había hecho posible la Edad de Oro, sufrió sus primeras y finas grietas. Una figura especialmente oscura en esta evolución fue Ptolomeo VIII, llamado burlonamente Fiscón, el pánsudo por los alejandrinos. Su reinado estuvo marcado por las intrigas, la crueldad y una profunda desconfianza hacia la élite intelectual, a la que veía como una amenaza para su control autocrático. El macizo rey se sentaba en el trono rodeado de guardias, no de eruditos. Su mirada no era curiosa ni inquisitiva, sino vigilante y recelosa, una que sofocaba cualquier libre expresión de opinión en su origen. Las decisiones que afectaban al destino del Museo ya no se tomaban con el espíritu del fomento, sino como jugadas políticas. La biblioteca y sus eruditos se convirtieron en un juguete del poder. El golpe decisivo llegó hacia el año 145 a.C. En un acto de purga política, Ptolomeo VIII expulsó a una gran parte de los eruditos y filósofos que trabajaban en Alejandría. Los acusó de conspiración y deslealtad,
y los obligó a abandonar la ciudad. Debió ser una imagen lamentable. Una triste procesión de hombres de espíritu que huían con pocas pertenencias y sus rollos de papiro más preciados por las puertas de la ciudad que alguna vez fue su hogar intelectual y su santuario. Bajo un cielo pesado y gris se dispersaron a los cuatro vientos, hacia Atenas, Rodas y otras ciudades del Mediterráneo. Fue una sangría para Alejandría, una pérdida incalculable de conocimiento y talento. Sin embargo, involuntariamente, este acto despótico también provocó un nuevo florecimiento. Los eruditos expulsados llevaron los métodos y el conocimiento de Alejandría al mundo y fundaron en otros lugares nuevos y más pequeños centros de enseñanza. A los disturbios políticos se sumaron cada vez más dificultades financieras. El mantenimiento del enorme complejo de la biblioteca, el Museum, los laboratorios y los jardines era inmenso. Los salarios de los eruditos, los costes de los copistas, la compra y el mantenimiento de miles de rollos de papiro. Todo ello consumía sumas ingentes. Pero los ingresos del reino tolemaico disminuían debido a las guerras y a la mala gestión. La generosa financiación que antes se daba por sentada empezó a agotarse. Los recortes presupuestarios se hicieron notables. Quizás la adquisición de nuevos textos se volvió menos frecuente. Se nombró a menos eruditos jóvenes, y gradualmente una fina capa de polvo se depositó sobre instrumentos que ya no se utilizaban a diario. La fuente inagotable de la que la biblioteca se había nutrido durante tanto tiempo se convirtió en un hilo de agua. Y mientras Egipto luchaba con conflictos internos, en el horizonte crecía un nuevo e imparable poder. Roma. Cada vez con más frecuencia, barcos con velas romanas entraban en el gran puerto de Alejandría. Primero fueron embajadores y comerciantes, pero pronto fueron legionarios y gobernadores. Roma se inmiscuía cada vez más en la política egipcia, actuando como árbitro en las disputas dinásticas, y convirtiendo gradualmente al otrora orgulloso reino de los Ptolomeos en un estado cliente. La autonomía intelectual de Alejandría disminuía junto con la política. El punto de inflexión definitivo llegó tras la batalla de Actium en el año 31 a.C., cuando Egipto se convirtió en provincia romana. La biblioteca ya no era el centro radiante de un reino griego independiente, sino una joya en la corona de un imperio extranjero con otros intereses. Los muros de la biblioteca seguían en pie, los rollos de papiro seguían en sus estanterías, pero el espíritu que alguna vez los convirtió en el corazón pulsante del mundo estaba profundamente herido, y el esplendor de la Edad de Oro comenzó a desvanecerse irremediablemente. Capítulo 6. Las llamas de César. Un infortunio en las batallas. El imparable descenso que sellaría el destino de la biblioteca no tuvo su origen únicamente en la fría lógica administrativa de Roma. Décadas antes, en un momento de necesidad militar y agitación política, se encendió una chispa que creció hasta convertirse en un incendio devastador. Los vientos del destino que la llevaron cruzaron el Mediterráneo y trajeron a las costas de Egipto a una de las figuras más deslumbrantes y poderosas de la antigüedad. Gayo Julio César. En el año 48 a.C. llegó a Alejandría, no como erudito o admirador, sino como general y árbitro en una encarnizada guerra entre hermanos. La joven y ambiciosa Cleopatra VII y su hermano aún más joven, Ptolomeo XIII, luchaban por el trono, y César, que había perseguido a su propio enemigo Pompeyo hasta Egipto, se vio inesperadamente arrastrado al torbellino de esta lucha por el poder. Alejandría, la magnífica metrópoli, se convirtió en una trampa. Las tropas reales egipcias que apoyaban a Ptolomeo superaban ampliamente en número a César y sus pocas legiones. La situación se volvió crítica en el puerto, el corazón palpitante de la ciudad, donde la flota egipcia bloqueaba los barcos de César y lo aislaba de cualquier refuerzo. En la estrechez de la dársena del puerto estalló una desesperada batalla naval. La disciplina romana se enfrentó al número superior de galeras egipcias. El aire estaba lleno del crujir de la madera, el estrépito de los cascos chocando entre sí, y los gritos de los soldados. En esta situación de apuro, César recurrió a una medida drástica y de graves consecuencias. Ordenó a sus hombres incendiar los barcos enemigos. El fuego era un arma terrible. La madera seca, empapada en brea y aceite, prendió vorazmente.
En muy poco tiempo, el puerto se transformó en un infierno. Restos ardientes flotaban en el agua, y una enorme columna de humo negro y acre se elevaba hacia el cielo despejado de Alejandría. Pero las llamas no eran selectivas. Llevadas por una brisa marina imprevisible, las llamas saltaron de los barcos a los muelles de madera, y allí encontraron abundante alimento. Almacenes, oficinas comerciales y astilleros, la columna vertebral económica de la ciudad, fueron devorados por la tormenta de fuego en cuestión de horas. Y en esos almacenes, según informan algunos cronistas, se encontraba un tesoro inestimable. Aquí comienza uno de los mayores debates de la historiografía antigua. ¿Qué se quemó exactamente aquel día fatídico? El filósofo romano, Séneca, que escribió aproximadamente un siglo después, habla de 40.000 rollos de papiro que perecieron en las llamas. Una cifra estremecedora. El historiador griego Plutarco va incluso más allá y menciona que el fuego se extendió a la gran biblioteca misma y la dañó. Estos informes marcaron durante siglos la imagen de una destrucción catastrófica, de una caída intelectual causada por la antorcha de guerra romana. Sin embargo, las reflexiones arqueológicas modernas dibujan una imagen más matizada. El Gran Museón, el complejo principal de la biblioteca, se encontraba en el Bruchellón, el barrio real, que estaba situado más hacia el interior de la ciudad. Es muy posible que las llamas nunca alcanzaran este lugar. Los 40.000 rollos de papiro podrían haber estado en almacenes en el puerto. Quizás eran obras recién llegadas que aún esperaban su copia y catalogación, o libros destinados a la exportación. Una rama de la biblioteca, el Serapeo, también se encontraba en otro barrio de la ciudad y con casi total seguridad permaneció intacto. Ya fuera una parte de la colección principal, o un enorme depósito lleno de copias y nuevos manuscritos, la pérdida fue inmensa. Cada rollo de papiro era una ventana al pasado, una fuente de conocimiento, una obra de arte. El humo que recorría Alejandría llevaba consigo las cenizas de poemas, tratados científicos y registros históricos. La noticia de este incendio debió golpear al mundo erudito como un shock. Fue el primer momento en que la invulnerabilidad de este lugar sagrado del saber fue cuestionada de forma brutal. Que el daño fue considerable lo corrobora un gesto posterior de reparación. Años después del incendio, cuando Marco Antonio gobernaba Oriente al lado de Cleopatra, se dice que le hizo un regalo de extraordinaria generosidad. Para compensar las pérdidas, le entregó toda la biblioteca de Pérgamo, una de las mayores colecciones rivales del mundo antiguo, con supuestamente 200.000 rollos de papiro. Este acto fue más que una prueba de amor. Fue el reconocimiento de la profunda herida que las llamas de César habían causado. Aunque los muros del Museón quizás permanecieran intactos, el incendio en el puerto fue un presagio. Una primera y dolorosa prueba de la rapidez con la que la memoria colectiva de la humanidad podía ser borrada por los disturbios de la guerra y la política. Capítulo 7. Fanatismo y destrucción. El fin del Serapeos. ¿Qué fuerza es más poderosa? ¿El silencioso poder del pensamiento escrito o el fervor ardiente de una fe inquebrantable? Siglos después del devastador incendio de César en el puerto de Alejandría, esta pregunta recibiría una respuesta trágica. Las heridas que las llamas de César habían causado ya habían cicatrizado, en gran parte gracias al regalo de Marco Antonio de los rollos de Pérgamo. Y la biblioteca hija en el magnífico Serapeo había crecido hasta convertirse en un nuevo centro del conocimiento restante. Pero el mundo a su alrededor había cambiado fundamentalmente. Una nueva fe, que alguna vez se susurró en secreto y fue perseguida por los poderosos, había surgido de las catacumbas y había conquistado el trono mismo del Imperio Romano. El cristianismo, impulsado por un mensaje de redención y esperanza, se había convertido en la religión del Estado. Con el Edicto de Tesalónica en el año 380 después de Cristo, promulgado por el emperador Teodosio I, este cambio quedó grabado en piedra. Lo que antes era una religión entre muchas, ahora reclamaba la verdad única para sí misma. Esta nueva certeza trajo consigo una creciente intolerancia hacia todo lo que se consideraba pagano. Los antiguos dioses fueron declarados demonios, sus templos lugares de idolatría. En todo el imperio se comenzó a cerrar los antiguos lugares de culto, a destrozar las estatuas de los dioses
y a desterrar los símbolos de tradiciones centenarias de la vida pública. El conocimiento de los antiguos, su filosofía, su ciencia, su poesía, todo ello estaba ahora bajo sospecha de estar imbuido de un espíritu falso. En esta ciudad de Alejandría, desgarrada por profundos conflictos espirituales, apareció un hombre cuyo nombre está ligado indisolublemente al destino del Serapeo. Teófilo, el patriarca de Alejandría. Era un hombre de fe inquebrantable y determinación de hierro, un pastor que quería proteger a su rebaño de las influencias que percibía como peligrosas del mundo antiguo. A sus ojos, el Serapeo era más que una simple biblioteca. Era un templo dedicado al dios Serapis, una deidad sincrética creada en su día por los Ptolomeos para unir a griegos y egipcios. Para Teófilo, este lugar era el corazón pulsante del paganismo en su ciudad, un símbolo de todo lo que se oponía a su fe. En el año 391 después de Cristo, la situación se agravó dramáticamente. Tras enfrentamientos entre cristianos y paganos, Teófilo recibió permiso del emperador para actuar contra los templos paganos. Utilizó esta autoridad para convertir el Serapeo en un lugar de confrontación. El ambiente en la ciudad era de una tensión extrema. Una multitud cristiana enardecida, incitada por sermones y el sentimiento de cumplir una misión sagrada, se reunió ante las puertas del magnífico complejo del templo. El crepúsculo descendió sobre Alejandría, pero la noche fue iluminada por el resplandor inquieto de cientos de antorchas. Gritos y cánticos resuenan por las calles, mezclándose en un coro de ira y éxtasis religioso. La multitud avanza, armada con herramientas, palos y la voluntad incondicional de dejar una marca. Suben los escalones del Serapeo, irrumpen en los patios y salas de columnas. Lo que sigue no es un acto de saqueo selectivo, sino una tormenta de purificación. Las estatuas de filósofos y dioses son derribadas de sus pedestales, estallando contra el suelo de mármol. Los mosaicos son pisoteados, las inscripciones hechas ilegibles, y entonces llegan a las salas de la biblioteca. Los nichos donde alguna vez se almacenaron decenas de miles de rollos de papiro, el conocimiento acumulado sobre medicina, astronomía, poesía e historia, se convierten en el objetivo de la destrucción. Los rollos de papiro, tan frágiles como hojas secas, son arrancados, destrozados y arrojados al suelo sin miramientos. Algunos quizás se utilicen como combustible para las antorchas, su suave resplandor transformándose en un último destello de ira antes de convertirse en cenizas. Fue la destrucción del conocimiento como un acto de fe, una victoria simbólica sobre un mundo que se quería dejar atrás. En los nichos vacíos, donde alguna vez habitaron las voces de los más grandes pensadores de la antigüedad, reinaba ahora un silencio polvoriento y definitivo. El Serapeo había caído, y con él otra pieza gigantesca de la memoria de la humanidad. Capítulo 8. El mito del califa Omar. El polvo que se había depositado sobre las ruinas del Serapeo aún no se había asentado cuando la historia tomó un nuevo aliento. Pasaron más de 2 siglos. Un lapso de tiempo en el que nacieron y murieron generaciones sin haber conocido nunca el verdadero esplendor del conocimiento antiguo. Entonces, en el año 642 después de Cristo, un nuevo poder entró en la ciudad de Alejandría. Jinetes árabes, liderados por el general Amru ibn al-As, cabalgaron bajo el sol dorado de Egipto por las antiguas avenidas. Con ellos no solo llegó un nuevo gobierno y una nueva fe, sino también una leyenda que resultaría ser tan duradera como la piedra de las pirámides. Es una historia que se ha transmitido de boca en boca durante siglos, una anécdota de una lógica cautivadora y aterradora. El general Amru, según se cuenta, no estaba seguro de qué debía hacerse con los rollos de papiro restantes que aún se encontraban en los restos de las bibliotecas y almacenes de Alejandría. Envió un mensajero al califa Omar en Medina para pedir sus instrucciones. La respuesta del califa, que el mensajero trajo de vuelta, fue de una claridad absoluta e inamovible. En cuanto al contenido de estos libros, se dice que Omar dispuso, solo puede ser de 2 tipos. O bien concuerda con el libro de Dios, el Corán, en cuyo caso es superfluo. O bien contradice al Corán, en cuyo caso es dañino y debe ser destruido. La orden era clara. Y así, según la leyenda, se recogieron los últimos fragmentos del espíritu antiguo, los innumerables rollos de papiro y pergamino.
No fueron simplemente quemados, no fueron entregados al fuego en una sola y gran pira. Su final fue práctico, profano. Los rollos se repartieron entre los más de 400 baños públicos de la ciudad. Durante 6 meses, según se dice, las sabidurías de Aristóteles, los dramas de Sófocles y las pruebas matemáticas de Euclides sirvieron como combustible para calentar las piscinas de los ciudadanos de Alejandría. Un pensamiento inimaginable. El conocimiento acumulado del mundo transformado en vapor caliente y cenizas que se depositaban sobre los tejados de la ciudad. Las voces de los más grandes pensadores, extinguidas al servicio de la comodidad cotidiana. Pero por muy gráfica y contundente que sea esta historia, sus huellas en la arena de la historia son fugaces. Si miramos más de cerca, la imagen clara del mito comienza a parpadear y a disolverse. Los historiadores modernos coinciden mayoritariamente en que este relato no se ajusta a los hechos. Es una leyenda que surgió mucho tiempo después. La primera mención escrita de esta supuesta instrucción del califa Omar se encuentra recién en el siglo XIII, en un erudito sirio llamado Abdul Lapuf al-Baghdadi. Eso fue casi 600 años después de que los ejércitos árabes invadieran Egipto. 6 siglos en los que nadie había informado de esta orden dramática. En la época en que Amru ibn al-As llegó a Alejandría, la gran biblioteca ya era un fantasma. Las destrucciones de los siglos anteriores solo habían dejado una sombra de su antigua grandeza. Sencillamente, ya no existía una acumulación masiva de cientos de miles de rollos de papiro que pudieran haberse quemado. ¿Por qué surgió entonces esta leyenda y por qué se hizo tan popular? La historia sirvió a muchos propósitos a lo largo del tiempo. Para algunos, fue una herramienta bienvenida para atribuir intolerancia y hostilidad hacia la ciencia a los primeros gobernantes islámicos. Para otros, ofrecía una explicación sencilla y satisfactoria para una pérdida increíblemente compleja. Es más fácil señalar con el dedo a un único culpable, a una única orden fatídica, que aceptar el proceso lento y doloroso de decadencia que se había prolongado durante siglos. La leyenda del califa Omar es quizás el último y trágico capítulo de la historia de la biblioteca, un capítulo que no trata de la destrucción por el fuego, sino del poder de la narración para llenar el vacío que ha dejado la pérdida del conocimiento. Se convirtió en un eco en las salas vacías, una historia que dice más sobre la necesidad de la posteridad de un chivo expiatorio que sobre los acontecimientos reales de aquel tiempo lejano. Y así, el mito mismo sigue siendo parte del legado de la biblioteca. Una última historia ficticia que surgió de las cenizas de la destrucción real. Capítulo 9. Lo que realmente se perdió. ¿Qué sucede cuando una idea no solo se desvanece, sino que su soporte, el rollo de papiro, se convierte en ceniza? ¿Qué queda de un pensamiento cuando la tinta que lo fijaba se disuelve en humo y es dispersada por el viento del desierto? Las destrucciones de la biblioteca de Alejandría fueron más que la pérdida de edificios y rollos de papiro. Fueron un acto de eliminación, un profundo agujero que se rasgó en la memoria colectiva de la humanidad. La verdadera magnitud de este vacío solo podemos imaginarla hoy, como un astrónomo que mira hacia un vacío oscuro entre las estrellas y sabe que debería haber algo allí, pero ya no puede verlo. La variedad del conocimiento perdido es casi inimaginable. No fueron solo poemas y epopeyas lo que desapareció. Fueron los registros detallados de generaciones de astrónomos que habían cartografiado el cielo sobre Babilonia y Egipto. Fueron los escritos de filósofos cuyas escuelas de pensamiento y argumentos solo conocemos por las citas de sus oponentes. Ecos distorsionados en un desierto intelectual. Tratados enteros de matemáticas que quizás contenían caminos alternativos al cálculo infinitesimal, tratados de medicina basados en siglos de observaciones, y crónicas históricas detalladas de civilizaciones cuyos nombres hoy ni siquiera conocemos se han perdido para siempre. Pensemos en la poeta lírica Safo de la isla de Lesbos. De sus 9 libros de poesía, hoy apenas nos quedan fragmentos, líneas o estrofas individuales que fueron citadas por otros autores, y así, por casualidad, se salvaron a lo largo de los siglos. Tenemos estos diminutos fragmentos de un mosaico que alguna vez fue enorme en nuestras manos, e intentamos reconstruir la imagen completa, pero sigue siendo un ejercicio de la imaginación. ¿Cuántos otros genios de la antigüedad
habrán sido borrados por completo de nuestra historia, porque no sobrevivió ni una sola línea de ellos. Sus voces se han silenciado para siempre, sus pensamientos se han convertido en polvo en las ruinas del puerto de Alejandría. Este vacío no es solo una curiosidad académica. Plantea una pregunta profunda sobre nuestro propio camino. ¿Habría experimentado la humanidad un renacimiento diferente, quizás más temprano, si el conocimiento de la antigüedad hubiera podido transmitirse sin interrupciones? Los hallazgos de Aristarco de Samos sobre una visión heliocéntrica del mundo, o los cálculos precisos de la circunferencia terrestre por Eratóstenes, fueron hitos, pero no se convirtieron en un cimiento sobre el cual se construyera de inmediato. En cambio, se hundieron en el caos del tiempo y las generaciones posteriores tuvieron que volver a hacer estos descubrimientos con gran esfuerzo. La destrucción de la biblioteca fue como talar un árbol gigantesco. No solo había desaparecido el árbol mismo, sino también las semillas que llevaba dentro para futuros bosques. Esta ruptura en la cadena del conocimiento contribuyó a profundizar y prolongar la llamada Edad Oscura. No fue una caída repentina de la oscuridad, sino más bien la extinción lenta de innumerables llamas pequeñas de conocimiento. Desde el punto de vista psicológico, esta pérdida se siente como un dolor fantasma de la civilización. Sentimos un vacío donde antes había un rico tesoro de pensamientos e historias. Es la sensación punzante de que una parte esencial de nuestro origen común, de nuestra herencia intelectual, fue extinguida irremediablemente. La imagen de las salas vacías donde alguna vez se almacenaron cientos de miles de rollos genera una profunda melancolía. Es una mirada a un abismo de fugacidad, una advertencia de lo frágil que es el conocimiento que damos por sentado. No todo se perdió, ciertamente. Algo sobrevivió en copias, en traducciones al árabe y al latín, en los fragmentos que fueron conservados por eruditos. Pero lo que tenemos son a menudo solo piezas de un rompecabezas. La imagen completa, el mundo interconectado del pensamiento antiguo en su totalidad, sigue siendo inalcanzable para nosotros. La biblioteca no es solo un lugar perdido, es un mundo perdido. Y así, los espíritus de estas ideas perdidas todavía flotan a nuestro alrededor. Un recordatorio silencioso de la inmensidad de lo que nunca sabremos. Capítulo 10. El eco del pasado. ¿Se pierde alguna vez realmente una idea mientras su recuerdo siga vivo? Aunque los rollos de papiro se convirtieran en cenizas y las salas de la antigua biblioteca de Alejandría se silenciaran, su esencia, la audaz visión de un depósito de conocimiento universal, permaneció como un eco imborrable en la historia. Se convirtió en un símbolo poderoso, en un ideal que inspiró el espíritu humano a lo largo de los siglos. Cada biblioteca que se ha fundado desde entonces, cada archivo que ha preservado manuscritos de la decadencia, cada universidad que ha fomentado el libre intercambio de pensamientos, lleva inconscientemente una chispa del fuego que alguna vez ardió en la orilla del Nilo. La idea era sencillamente demasiado grande, demasiado fundamental, para ser extinguida para siempre. Perduró en los relatos, en los fragmentos que se salvaron, y sobre todo, en el insaciable impulso humano de comprender, coleccionar y preservar. De esa misma costa donde alguna vez estuvo el original antiguo, se alza hoy una construcción moderna que plasma este eco en una forma tangible. La Biblioteca Alexandrina, la nueva biblioteca de Alejandría, es un homenaje de granito, cristal y acero. Su enorme techo en forma de disco se inclina hacia el Mediterráneo, como un sol naciente que desea irradiar de nuevo la luz del conocimiento al mundo. La pared exterior curvada está grabada con caracteres de todas las culturas y épocas de la humanidad. Un testimonio silencioso de la universalidad del espíritu que tanto valoraban los fundadores del modelo antiguo. Inaugurado en el año 2002, este edificio es más que un simple lugar de almacenamiento de libros con capacidad para millones de volúmenes. Es un centro cultural vivo, un lugar de investigación y diálogo que intenta conscientemente tender el puente entre el pasado y el futuro. En su interior se extiende una enorme sala de lectura dispuesta en terrazas, sostenida por columnas y bañada por la luz bajo el techo de cristal inclinado. Aquí se sientan hoy estudiantes de todo el mundo, absortos en sus portátiles y libros, continuando el trabajo de los eruditos antiguos a su manera. La misión de la nueva biblioteca no es solo coleccionar,
sino también conectar y crear. Es un nodo en una red global que se ha dedicado a la digitalización y a la protección del patrimonio escrito. Pero la existencia de la Biblioteca Alexandrina no es solo un signo de esperanza, sino también una advertencia constante grabada en piedra. Su sola vista nos recuerda la inmensa fragilidad del conocimiento. Lo que alguna vez se consideró indestructible pudo ser aniquilado por una cadena de errores humanos. Por la indiferencia, los conflictos y el fanatismo ciego. La caída de la antigua biblioteca nos enseña una lección amarga. Los bienes culturales no son posesiones que deban darse por sentadas. Requieren protección activa, cuidado constante y la voluntad incondicional de una sociedad para preservarlos. El fuego que prendieron los barcos de César, la furia dogmática que destruyó el Serapeo y la lenta erosión por la negligencia. Todo eso son señales de advertencia que resuenan a través de los milenios. Nos advierten del peligro que surge cuando las ideologías se anteponen al diálogo abierto y cuando el miedo a lo extraño vence a la curiosidad. En nuestro mundo actual, conectado digitalmente, el acceso a la información parece ilimitado. Con pocos clics podemos acceder a bases de datos, artículos y libros de todo el mundo. Pero precisamente esta abundancia hace que las lecciones de Alejandría sean aún más relevantes. La libertad intelectual que alguna vez floreció en el Museo tampoco es hoy algo que deba darse por sentado. Debe ser defendida contra la censura, la desinformación y la tendencia a encerrarse en cámaras de eco de la propia fe. El acceso abierto al conocimiento es el fundamento de una sociedad ilustrada. Permite la crítica, fomenta la innovación y es el medio más fuerte contra la tiranía del dogma. La historia de la Biblioteca de Alejandría no es, por tanto, solo un relato de papiro quemado y textos perdidos. Es una reflexión continua sobre nuestra propia relación con el conocimiento, sobre nuestra responsabilidad de protegerlo, compartirlo y acrecentarlo para las generaciones venideras. El suave parpadeo de una vela en una habitación oscura puede dar más luz que un infierno voraz. La luz eterna del conocimiento sigue ardiendo, suave y persistente, una llama silenciosa que espera ser descubierta y transmitida por mentes curiosas, mientras la gran rueda del tiempo sigue girando incesantemente. Nuestro viaje compartido por los pasillos del tiempo llega ahora a su suave final. Hemos vivido la era dorada de Alejandría. Nos hemos maravillado ante la construcción de su biblioteca única y hemos seguido los pasos de aquellos grandes eruditos cuyos pensamientos cambiaron el mundo. Pero también vimos cómo las sombras de la decadencia se posaban lentamente sobre este centro radiante del saber hasta sumergirlo finalmente en la oscuridad de la historia. La historia de la Biblioteca de Alejandría es, sin embargo, más que un relato lejano de mármol, papiro y ruinas. Es una parábola silenciosa sobre la fragilidad del patrimonio humano y una advertencia que nos recuerda el peligro constante que emana de la ignorancia y la intolerancia. Nos enseña la incalculable importancia de cada pensamiento que se preserva del olvido y lo vital que es mantener viva la llama de la curiosidad. Cada chispa de conocimiento que se transmite es una victoria sobre la fugacidad. Que las salas silenciosas de la antigua biblioteca que hemos recorrido en nuestra imaginación, y el suave y soñado murmullo de sus rollos de papiro perdidos, te acompañen ahora hacia un sueño profundo y reparador. Imagina cómo los eruditos de tiempos pasados estaban sumergidos en sus escritos, rodeados por el silencio de la noche, y encuentra en esa imagen tu propio y merecido descanso. Buenas noches, y que tus sueños estén llenos de la belleza silenciosa del conocimiento que te espera en las profundidades de la historia. Esa fue la lección nocturna de hoy. Muchas gracias por escuchar. Si quieres ver más videos como este, deja un me gusta y suscríbete al canal. Buenas noches y duerme bien.